Los peligros de la escatología adventista. Te invitamos a reflexionar sobre los temas de este vídeo con la Biblia en la mano. Últimamente han surgido muchas especulaciones sobre el fin del mundo, el papel del Papa y la interpretación de las profecías. Por eso, creemos importante revisar con respeto y claridad lo que enseña la escatología del adventismo del séptimo día y compararla con la palabra de Dios. Se trata de contrastar enseñanzas para andar en la verdad. Nuestro deseo es que cada uno examine su fe a la luz de las Escrituras. El origen de la escatología adventista. Tras el fracaso de la predicción de William Miller sobre la venida de Cristo en 1844, surgieron nuevas interpretaciones para justificar lo ocurrido. La más influyente fue la de Ellen White, considerada profetisa por el adventismo. Ella enseñó que en esa fecha no fue la venida de Cristo, sino el comienzo de un juicio investigador en el cielo. Esta doctrina, sin base bíblica directa, afirma que los registros de cada persona serán revisados para determinar si merece o no la salvación. Pero la Biblia enseña algo diferente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Eje de la enseñanza adventista. La doctrina adventista predica dos cosas, casi en forma de monotema. 1. Obedecer la ley, y más concretamente, el sábado. 2. El catolicismo romano y sus ramificaciones evangélicas son la Iglesia apóstata. ¿Qué caracteriza a una secta? Según un análisis general, aunque hoy la palabra secta tiene una connotación negativa, originalmente simplemente se refería a un grupo que se separa de otro más amplio. Sin embargo, hay ciertos patrones que suelen repetirse en grupos cerrados con fuerte carga doctrinal. 1. Se consideran los únicos que poseen la verdad absoluta. 2. Tienen un líder cuya autoridad es incuestionable. 3. Producen mucha literatura propia, que con el tiempo llega a desplazar la lectura directa de la Biblia. 4. Promueven una sensación de superioridad espiritual que puede llevar al desprecio de quienes no comparten sus creencias. Estas características ayudan a entender algunas dinámicas internas de ciertos movimientos religiosos. En el caso del adventismo del séptimo día, la figura de Ellen White ocupa un lugar central. Sus escritos tienen una enorme autoridad dentro del grupo y son usados como guía para interpretar la Biblia. Historicismo, el enfoque profético del adventismo. Una de las claves para entender la escatología adventista es su forma particular de interpretar la historia y la profecía. A este enfoque se le llama historicismo. A diferencia del uso habitual de la palabra historicidad, que simplemente indica si algo ocurrió en el pasado, en el contexto adventista se refiere a la idea de que las profecías bíblicas se van cumpliendo de forma progresiva y continua a lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta el regreso de Cristo. Según esta visión, muchas de las profecías apocalípticas ya se han cumplido o están cumpliéndose ahora mismo. Por eso, los eventos históricos, como guerras, revoluciones o cambios de poder, se interpretan como parte directa del plan profético. Este enfoque rechaza tanto las lecturas puramente alegóricas como las futuristas, que ven el cumplimiento de las profecías exclusivamente en el porvenir. Es importante entender este marco, porque sobre él se construyen muchas de las doctrinas escatológicas adventistas. Simbolismo e interpretación profética. El simbolismo, originalmente una corriente artística del siglo XIX, se caracteriza por expresar ideas a través de imágenes en lugar de conceptos directos. En el ámbito religioso, este enfoque puede emplearse para reinterpretar pasajes bíblicos cuando no encajan con ciertas doctrinas. En el caso del adventismo, bajo la influencia de Ellen White, se utiliza ese recurso constantemente. Veamos un ejemplo de la interpretación simbólica que aplican a Apocalipsis 11. Según el simbolismo adventista, los dos testigos no serían personas reales, sino una representación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, el texto bíblico describe a estos testigos como personas físicas que mueren, resucitan y son llevadas al cielo. También identifican los 1260 días de ese pasaje como 1260 años, entre 538 y 1798 después de Cristo, relacionándolo con la persecución papal. Pero su denominación no existía en esa época, lo que plantea preguntas lógicas. ¿Quiénes eran los perseguidos? ¿Quién difundía el Evangelio en ese tiempo? También interpretan que la supuesta muerte de los testigos ocurrió durante la Revolución Francesa, cuando se rechazó la Biblia, y que su resurrección corresponde a la posterior difusión de las Escrituras. Incluso el terremoto mencionado es entendido como un evento simbólico vinculado al surgimiento del adventismo después de 1844. Una vez más, cabe preguntar, si su denominación no existía en ese periodo, ¿quién exactamente difundió el Evangelio en ese tiempo y qué Evangelio difundió? Este enfoque simbolista, unido al historicismo, lleva a que muchas profecías pierdan su valor futuro y se vuelvan irrelevantes como advertencias proféticas. Interpretar de este modo distorsiona el sentido original de la palabra de Dios y la desliga de su poder literal y profético. La figura de Ellen White en el adventismo. Una de las creencias centrales del adventismo es que el don de profecía es una señal del pueblo fiel de Dios, y que ese don se manifestó en el ministerio de Ellen G. White.
Ahora bien, aunque se reconoce en teoría la posibilidad de que Dios levante otros profetas, lo cierto es que ninguna otra persona dentro del adventismo ha sido reconocida con un papel similar al de ella. En la práctica, los escritos de Ellen White tienen una enorme autoridad. Se usan para interpretar la Biblia y para definir la doctrina y la escatología. Oficialmente se dice que no están al mismo nivel que las escrituras, pero muchos creyentes los siguen como si lo estuvieran. Más adelante veremos una de sus enseñanzas clave y por qué es tan importante examinarla con cuidado a la luz de la palabra de Dios. La iglesia visible y la iglesia invisible según el adventismo. Dentro del pensamiento adventista, influenciado sobre todo por los escritos de Ellen White, existe una distinción importante, la iglesia visible y la iglesia invisible. Según esta enseñanza, la iglesia visible es el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios, especialmente el sábado, y tiene el testimonio de Jesús, tal como interpretan Apocalipsis 12:17. Ese remanente, de forma práctica, se identifica exclusivamente con la denominación adventista, según la denominación. Por otro lado, se enseña que hay creyentes sinceros en otras iglesias, tanto católicas como evangélicas, que formarían parte de una iglesia invisible. A ellos, Dios los llamaría a salir de Babilonia en los tiempos finales, lo cual se entiende como abandonar esas otras denominaciones y comenzar a guardar el sábado. Sin embargo, este planteamiento no se alinea con lo que enseña la Biblia. Cristo habló de una sola iglesia, y el único requisito para formar parte de ella es creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, como afirma Mateo 16:15 y 18. El Nuevo Testamento no exige guardar la ley ni el sábado para la salvación. Lo único que se pidió a los creyentes gentiles fue que se apartaran de los ídolos, la sangre, lo ahogado y la inmoralidad sexual. Hechos 15. Sin entrar ahora en el debate del sábado, porque hay mucho material ya sobre eso, lo importante aquí es entender cómo esta idea de dos iglesias forma parte del marco escatológico adventista. Y eso es lo que seguiremos analizando. Reemplazo de Israel por la iglesia visible. Una de las enseñanzas más polémicas del adventismo es la idea de que su iglesia visible ha sustituido al pueblo de Israel en el plan profético de Dios. Según su interpretación, los 144.000 mencionados en Apocalipsis 7 y 14 no son judíos literales, sino un grupo simbólico de fieles que reflejan el carácter de Cristo al final de los tiempos. Sin embargo, la Biblia describe a estos como varones israelitas, vírgenes, y especifica claramente a cada una de las tribus a las que pertenecen. Cambiar esa identidad exige reinterpretar el texto más allá de lo que está escrito. También enseñan que el Israel espiritual, es decir, los que guardan los mandamientos y el sábado, ha reemplazado al Israel étnico. Por eso, el templo de Apocalipsis, los dos testigos o incluso el cumplimiento de las promesas ya no están relacionados con el pueblo judío literal. Desde su visión historicista, afirman que la última semana profética de Daniel ya se cumplió en el primer siglo, y que con el rechazo de Israel, Dios ya no tiene un plan futuro para esa nación. En este punto es importante destacar que en ningún pasaje bíblico se dice que Dios haya sustituido a los descendientes de Abraham por una denominación del siglo XIX. La Biblia es clara, Dios castigó a Israel por su incredulidad, pero nunca anuló su promesa a los patriarcas. Si Dios no cumpliera con su promesa a los patriarcas, ¿qué nos garantizaría que cumplirá su promesa de salvación por medio de Cristo a la iglesia de Cristo? El propio Jeremías, hablando en nombre de Dios, dijo: «Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia». El apóstol Pablo lo confirma en Romanos 11. Apocalipsis 12 y Zacarías 14 también lo hacen, diciendo lo que ocurrirá con Israel cuando se complete el número de los gentiles que entrarán al reino de Dios. Pausa el vídeo, y piensa en la gravedad de estas ideas sobre lo que los adventistas consideran el Israel espiritual. Como Iglesia de Cristo, no necesitamos sustituir a nadie. Ya somos aceptados por gracia, hechos hijos de Dios por fe. Usurpar el lugar de Israel solo revelaría una inseguridad profunda, la de alguien que aún no ha comprendido la suficiencia del sacrificio de Cristo, ni la misericordia de Dios. Por eso, te animo a revisar este tema con calma. Abre tu Biblia, estudia lo que dicen Jeremías, Daniel, Zacarías y Romanos. Pregúntate, ¿es Dios fiel a sus promesas o no? Porque si Él lo es, entonces Israel sigue teniendo un lugar en su plan. Y nadie ocupará ese lugar. Los que creemos en Cristo, y por ello somos su iglesia, no necesitamos usurpar el lugar de Israel para alcanzar el favor de Dios. Finalmente, da igual el concepto que tengamos del pueblo de Israel. Lo que cuenta es lo que Dios estableció que va a hacer con relación a ellos. Piensa en todo esto con cuidado. El juicio investigador. Una de las doctrinas más distintivas del adventismo es lo que llaman el juicio investigador. Según Ellen White, especialmente en el conflicto de los siglos, este juicio comenzó en 1844, después del fracaso de la predicción de William Miller sobre el regreso de Cristo. Según esta enseñanza, llegó un momento en que Jesús dejó de interceder en el lugar santísimo, y desde entonces los justos vivirían sin mediador, aunque protegidos durante la gran tribulación.
se basan en una interpretación de Apocalipsis 20:12, donde se menciona que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por sus obras. En esa línea, el juicio investigador sería un proceso celestial en el que Dios revisa la fidelidad de cada creyente para determinar quién será salvo. Pero no sería para informar a Dios, dicen, sino para mostrar al universo que su juicio es justo. Esto lleva a una idea preocupante, que serán las obras de los creyentes las que justifiquen el carácter de Dios en ese juicio. En otras palabras, que los fieles demostrarán que Dios tuvo razón al salvarlos, por causa de su obediencia. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La Escritura enseña que la salvación es por fe, y que Dios ya no recuerda los pecados de quien ha confiado en Cristo. No hay base bíblica para decir que los pecados de los creyentes serán revisados en un juicio futuro para decidir si merecen la salvación. Además, Apocalipsis 20:12 describe el juicio final ante el trono blanco, reservado para los incrédulos, no para los salvos. Ese juicio no es para decidir recompensas, sino para enviar a su destino eterno a los que no han creído. Como no están justificados por la sangre del Cordero, serán condenados al lago de fuego. Y un detalle importante, la Biblia solo menciona que serán sellados durante la gran tribulación los 144.000 varones israelitas. Ningún otro grupo aparece con ese sello protector. Por eso, esta enseñanza del juicio investigador no solo carece de apoyo bíblico claro, sino que desvía el enfoque de la obra consumada de Cristo, poniendo el peso en el esfuerzo humano. El propósito de la gran tribulación, según los adventistas. Desde la perspectiva adventista, el pueblo de Israel ha sido reemplazado por un Israel espiritual, formado por quienes guardan los mandamientos, especialmente el sábado. A partir de ahí, sostienen que la gran tribulación tendrá tres grandes propósitos. Primero, creen que servirá para vindicar el carácter de Dios. Según su doctrina del juicio investigador, será un tiempo en el que, sin la intercesión de Cristo, los creyentes demostrarán su fidelidad guardando la ley. Así, según esta idea, mostrarán al mundo que Dios es justo, porque ellos, con su esfuerzo, han sido capaces de guardar la ley, aún bajo persecución. Sin embargo, la Biblia es clara, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10-11. Poner la esperanza en el propio esfuerzo en lugar de en la cruz es sustituir la fe por obras. Y eso contradice el corazón del Evangelio. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Segundo, enseñan que la gran tribulación servirá para separar a los fieles de los infieles. Es decir, que ese tiempo actuará como una criba espiritual. Pero la Biblia no presenta la tribulación como un proceso de selección entre creyentes, sino como juicio sobre los incrédulos. Y tercero, afirman que ese tiempo purificará y preparará al pueblo fiel para la segunda venida de Cristo. Pero la idea de que el sufrimiento humano puede limpiar el pecado va en contra de lo que enseña toda la Escritura. La purificación viene por la sangre del Cordero, no por el sufrimiento personal. El libro de Apocalipsis describe ese tiempo como el derramamiento de la ira de Dios. Los poderosos de la tierra se esconderán aterrorizados y pedirán que las rocas caigan sobre ellos. El autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La Biblia no enseña cómo prepararse para soportar la gran tribulación. Enseña que, antes de que comience, los salvos serán llevados por Cristo a la morada del Padre en lo que se conoce como el arrebatamiento de la Iglesia. El Señor Jesús dijo que ese tiempo será de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y quienes queden por no haber creído, vivirán un tiempo terrible, como nunca antes se ha visto. La verdad es que ningún esfuerzo humano puede sustituir la obra perfecta de Jesús. Todas las religiones que enseñan lo contrario, que uno puede ganarse el favor de Dios por sufrir o por hacer lo que consideran buenas obras, están repitiendo el mismo error del ser humano en el Edén, cuando Satanás les dijo, seréis como Dios. El propósito de la gran tribulación según la Biblia. Estudiando los textos bíblicos que hablan de ese tiempo de gran tribulación, podemos entender que, primero, será un periodo de 7 años en el que Dios derramará su ira sobre la humanidad, a través de una serie de juicios descritos en Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En total, 21 juicios devastadores. Segundo, en medio de ese caos, todavía se salvarán muchos por negarse a recibir la marca y adorar a la bestia. Tercero, Dios tratará con Israel y se cumplirán las profecías de Zacarías, que dice que se salvará un tercio de Israel. En Apocalipsis 12 vemos que lo volverá a hacer como hizo al sacarlos de Israel, protegiéndolos en el desierto por 3 años y medio.
Cuarto, Dios mostrará su ira a los incrédulos, dándoles aún oportunidad de salvarse, aunque lo rechacen y sigan blasfemando, hasta que llegue el momento en el que el Señor Jesús vuelva en gloria y esplendor, rodeado por sus huestes celestiales y mande al lago de fuego al inicuo y al falso profeta, iniciando así su reino milenial en la tierra. Y antes de que esa ira sea desatada, el Señor Jesús llamará a la iglesia a encontrarse con él en el aire, llevándola a la morada del Padre, conforme lo prometió en Juan 14, 2-3. Los que han creído en él serán librados de la ira, como explica Pablo al decir, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5, 9. Errores clave en la escatología adventista. Según Ellen White, la gran tribulación ocurrirá justo antes del regreso de Cristo y estará marcada por una intensa persecución contra los fieles que guarden los mandamientos, en especial el sábado. En el centro del conflicto, enseñan, estará una supuesta ley dominical impuesta a nivel mundial por el Vaticano y Estados Unidos, como cumplimiento de Apocalipsis 13. Afirman que los fieles que rechacen el domingo serán perseguidos, pero protegidos espiritualmente por Dios. Sin embargo, la Biblia no habla de ningún conflicto entre sábado y domingo, ni de una protección espiritual especial para quienes guarden un día concreto. También enseñan que la primera resurrección y el arrebatamiento ocurrirán después de la segunda venida, lo cual resulta inconsistente con el mensaje bíblico. Según Apocalipsis 21, 2, leemos que dice Juan, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto indica que la iglesia, la esposa, desciende del cielo, no sube tras la venida. Además, Ellen White ubicó el milenio en el cielo, mientras que la tierra estaría vacía y ocupada solo por Satanás. En el capítulo 41 del libro El conflicto de los siglos, la profetisa adventista afirma que los santos juzgarán el mundo y que en ese entonces, la tierra estará desolada, sin habitantes humanos, ocupada solo por Satanás y sus ángeles. Pero la Biblia en cambio, dice otra cosa. Apocalipsis 21, 24 habla de la nueva Jerusalén, que es la esposa que bajó del cielo, diciendo que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Zacarías 14, 16 deja claro que el reino milenial ocurrirá después de la segunda venida, o día del Señor, y a partir de ahí el Señor reinará esos 1000 años en la tierra, desde Jerusalén. Dice así el profeta de Dios, todos los que sobrevivan, subirán a Jerusalén para adorar al Rey. Juan afirma en Apocalipsis 21, 10, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. La palabra cielo en ese texto es Ouranos, que significa la morada del Padre, o tercer cielo. Este pasaje desmonta la escatología del adventismo según Ellen White, ya que muestra que la iglesia, que es la nueva Jerusalén, desciende del cielo, Ouranos, la morada de Dios. En otras palabras, la iglesia estará en el cielo durante la gran tribulación y descenderá como esposa ataviada, como la nueva Jerusalén, tras la segunda venida, para reinar con Cristo durante el milenio, en la tierra. Esto deja claro que el reino milenial será en la tierra, y que la iglesia ya estará en el cielo durante la gran tribulación. El adventismo también identifica al anticristo no como un hombre, sino como un sistema, el papado. Usan textos como Daniel 7, Apocalipsis 13 y 2 a los Tesalonicenses 2 para aplicar una interpretación simbólica que convierte al Vaticano en el eje del mal en la historia. Creen que el papado, en alianza con Estados Unidos, la segunda bestia, impondrá la adoración el domingo, y perseguirá a quienes guarden el sábado. Sin embargo, Apocalipsis 13 no menciona el sábado ni el domingo como parte de la marca de la bestia. Acordémonos que la gente podrá elegir si se pone la marca y que será puesta en la frente o en la mano derecha. Por lo tanto, eso no tiene que ver con guardar el sábado. A estas alturas de la historia, podemos vislumbrar que la marca de la bestia será un sistema tecnológico que permitirá controlar a cada ser humano, aunque el anticristo será un ser humano que tendrá ese sistema a su disposición. Aunque el Vaticano juega un papel importante en la historia y en el escenario profético, centrar todo en él lleva a perder de vista otras piezas claves, como la sinagoga de Satanás, mencionada por Jesús en Apocalipsis 2 y 3. Reducir la marca de la bestia a un conflicto sobre días de adoración no solo carece de respaldo bíblico, sino que distrae del verdadero mensaje profético del Apocalipsis. Omisiones bíblicas en la escatología adventista. Hay pasajes que son muy evidentes en la Biblia al describir el arrebatamiento de la iglesia antes del derramar de la ira del Cordero en la gran tribulación. Juan 14, 2-3, donde Cristo promete recoger a sí mismo la iglesia y llevarla a la morada del Padre, es decir, el tercer cielo, que en griego se dice Ouranos. Eso, lógicamente no se puede dar cuando el Señor venga a inaugurar el reino milenial, porque entonces significaría que la novia va al cielo mientras el novio viene a la tierra. Primera a los Tesalonicenses 4, 15-18, donde Pablo describe cómo será el arrebatamiento de la iglesia y termina diciendo que nos alentemos unos a otros con la fe en esa promesa. Evidentemente, la escatología adventista, basada en la capacidad de ellos de cumplir la ley, no es nada alentadora. Otro pasaje ignorado es el de Primera a los Corintios 15, 51 y 52, donde Pablo explica que el cuerpo de los creyentes será transformado en un abrir y cerrar de ojos,
cosa que es totalmente distinta al día de la segunda venida de Cristo, que durará 24 horas, según la Biblia. Apocalipsis 3, 10, un texto silenciado. En él, Juan cuenta la promesa dada por el Señor de guardar a los creyentes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué el silencio sobre estos y otros pasajes? Un vistazo a un futuro cercano. Si tomamos en serio lo que la Biblia dice sobre los últimos tiempos, podemos imaginar un escenario muy claro: cuando se desate la ira de Dios, nadie estará pensando en qué día de la semana es. Ni sábado, ni domingo. La prioridad será sobrevivir. Quienes rechacen la marca de la bestia estarán intentando conseguir algo de comida, agua, o un refugio para no ser detectados por la tecnología de vigilancia del sistema global. Ya existen herramientas como el Sabermil, un radar militar israelí que puede ver a través de paredes, y redes satelitales como Starlink, que podrían facilitar un control casi total de la población. ¿De verdad alguien cree que, en medio de ese caos, alguien estará preocupado por si es sábado o martes? Si una persona ha creído en Cristo, le adorará donde y cuando pueda, en silencio, escondido, pero con fe. Y lo hará porque ama al Señor, no por cumplir un calendario. Todo este sistema de control está prácticamente listo. Solo hay algo que lo frena: la Iglesia aún está en la tierra, y según 2 Tesalonicenses 2, 7, mientras eso sea así, el inicuo no puede manifestarse plenamente. La Biblia dice en Apocalipsis 13 que la marca será impuesta para adorar a la imagen de la bestia. Y en Apocalipsis 17, 16-17 se nos advierte que la gran ramera será destruida por los mismos poderes que la apoyaban: los 10 cuernos que viste. Aborrecerán a la ramera, la devorarán, y la quemarán con fuego. Muchos creen que esta ramera representa al catolicismo romano. Y puede que tengan razón. Pero también cabe preguntarse, ¿actúa sola? La Biblia da indicios de que la identidad completa de la ramera podría ser más profunda y más oculta de lo que parece. Puede que esté disfrazada como una serpiente bien escondida, y muy pocos la hayan visto realmente. Si finalmente el Papa resulta ser esa bestia falso profeta que entrega el poder al anticristo, podríamos estar presenciando eventos muy cercanos al cumplimiento final de Apocalipsis. Y el recién nombrado Papa podría ser uno de esos 2 hombres que serán lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Frente a esto, es legítimo preguntarse: ¿cuánto afecta a la salvación de una persona seguir ciegamente doctrinas como las de Ellen White, basadas en visiones sin fundamento bíblico y hasta contradictorias ante la palabra de Dios? La respuesta es clara: muchísimo. Y por eso, antes de cerrar este análisis, vale la pena detenernos y preguntarnos: ¿en qué está puesta nuestra fe? ¿Qué hay realmente detrás de estas enseñanzas? Contradecir la palabra de Dios no es un detalle menor. Jesús fue muy claro cuando dijo: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Marcos 9, 42. Ahora bien, si observamos con atención las doctrinas enseñadas por Ellen White y adoptadas por el adventismo, se pueden extraer algunas conclusiones preocupantes. Primero, enseñan que ellos son la iglesia visible que pasará por la gran tribulación, enfrentará al mal y saldrá victoriosa por su fidelidad a la ley. Esta idea no solo contradice la Escritura, sino que también revela una visión espiritual arrogante, colocándose como los únicos representantes auténticos del pueblo de Dios. Se identifican como la mujer de Apocalipsis 12, cuando ese pasaje se refiere a Israel, y presentan a Ellen White como el espíritu de profecía, apropiándose de un rol que no les corresponde. Esta actitud es, en esencia, una forma de usurpación. Pero hay algo aún más grave: la victoria de Cristo en la cruz queda minimizada, ya que enseñan que serán ellos quienes vindicarán el carácter de Dios al vencer al mal. Eso, en esencia, significa que están usurpando el lugar de Cristo, reflejando una mentalidad corrompida por la idea que transmitió Satanás al hombre en el Edén: seréis como Dios. Segundo, al enseñar que deben pasar por la gran tribulación para purificarse, demuestran que no creen que la redención por el sacrificio de Cristo haya sido completa. En el fondo, se ven aún impuros por el pecado y creen que necesitan sufrir para ser aceptados por Dios. Pero la Biblia enseña que la sangre de Cristo limpia por completo al que en él cree y que nadie puede pagar por su pecado con sufrimiento personal. El que no cree que el sacrificio de Jesús sea suficiente, simplemente no ha creído en el Evangelio. Tercero, al poner las visiones de Ellen White por encima de la palabra de Dios, caen en un error muy serio. Apocalipsis 22, 18 y 19 es una advertencia directa. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Cada persona que se define como adventista debería tomarse esto muy en serio. Nadie que permanezca en ese tipo de enseñanza está espiritualmente seguro. La reinterpretación del Evangelio hecha por Ellen White, y adoptada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, afecta directamente la seguridad de salvación del creyente de varias formas profundas y peligrosas, desde la perspectiva bíblica.
Al depender de ser capaz de guardar la ley, el adventismo convierte la salvación en un proceso condicional y frágil, ya que depende de la obediencia humana, en vez de la obra de Cristo en la cruz. El creyente vive sin certeza de si será salvo hasta que termine el juicio investigador. La fe es reemplazada por ansiedad y autoevaluación constante. ¿Estoy obedeciendo lo suficiente? ¿Estoy a la altura? Se establece una espiritualidad basada en el rendimiento, no en la gracia. La salvación es vista como algo incierto. Se vive bajo una presión constante, no en gozo ni reposo. El anhelado amor a Dios se mezcla con el miedo a ser rechazado. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo refuta directamente la idea de que los creyentes serán evaluados más adelante en un juicio investigador. El que de verdad cree, ya han pasado de muerte a vida y es feliz porque el Espíritu Santo da testimonio de que es hijo de Dios. La Biblia dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Estas cosas os he escrito, para que sepáis que tenéis vida eterna. El creyente bíblico vive en la seguridad de que ya ha pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. El que depende solamente del sacrificio del Cordero de Dios, sabe que el justo por la fe vivirá. Esa persona cree en la frase: consumado es. Sabe que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso Jesús es su sábado y no necesita guardar un día, sino que vive todos los días en la paz y el reposo de la certeza de la salvación, sabiendo que Cristo cumplió toda la ley en su lugar. Se podrían decir muchas otras cosas, pero estos puntos bastan para dejar claro que estamos ante errores graves que deberían llevar a todo adventista sincero a revisar su fe con la Biblia abierta. Una reflexión urgente. Antes de terminar, es necesario hacer una última y seria reflexión. En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no aceptó excusas. A pesar de que eran una sola carne, Él trató a cada uno de forma individual, dándoles la oportunidad de confesar su pecado. Lo mismo ocurrirá con cada persona delante de Dios. Nadie podrá justificarse diciendo: yo solo seguí lo que me enseñaron. Los adventistas no podrán decir que rechazaron la obra de Cristo porque Ellen White les enseñó que debían salvarse por medio de su obediencia y sufrimiento. Dios no justifica a quien rechaza a su Hijo. La ira de Dios, que será derramada en la gran tribulación, no vendrá por pecados grandes o pequeños, sino por haber rechazado el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Y como dice la Escritura, nadie ha cumplido la ley, por tanto, quienes lleguen al juicio sin estar cubiertos por la sangre del Cordero, serán juzgados según sus obras y enviados al lago de fuego. Esto incluye también a los adventistas que confían en su obediencia para salvarse, en lugar de confiar plenamente en la obra de Cristo. Por eso, hay una decisión que no se puede postergar. ¿Crees que el sacrificio de Jesús fue completamente suficiente para borrar tus pecados, o sigues confiando en tus obras? Y te dejo con esta pregunta final. ¿En qué se diferencia un católico que encumbra a un papa y hace penitencias, de un adventista que encumbra a Ellen White y cree que puede salvarse por cumplir la ley y guardar el sábado? Nuestro único afán es que lo que publicamos sea de bendición para los que lo lean. Si te fijas, no cobramos nada, no promocionamos a personas ni a denominaciones, sino que todo nuestro mensaje apunta a Cristo, aquel por quien y para quien todo fue hecho y el único camino hacia el Padre. Como sabrás, los algoritmos suben o bajan la visualización en función de los likes y comentarios. Agradeceremos que, si te gusta nuestro material, lo manifiestes suscribiéndote, comentando, dando un like y compartiéndolo entre tus contactos. Jesucristo viene pronto.